Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes, último viernes del año, último break del año, justo en el último día laboral como para despedirlo. Frank, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Robert? Buen día. Se nos fue el año. Ya estamos. Ya Eh, es, estamos. Exactamente, se fue, diciembre se pasó volando, todo el año fue un calvario con el calendario electoral, pero el último mes, por lo menos a mí se me pasó volando, muchas novedades todos los días, esperando muchas cosas y encima con muchas novedades, muchos cambios, eh, algo que hace una economía y una perspectiva que hasta último momento no se sabía cómo iba a tomar. Así que para este último break decidimos hacer un pequeño review rápido, general, sobre cómo fue el año, algunas novedades que por ahí uno se imagina que algunos instrumentos anduvieron mejores que otros, una novedad bastante grande. Eh, bueno, lo que el 2023 nos dejó, lo que nos dejó este casino que es la economía y los mercados argentinos, el sinceramiento del tipo de cambio oficial. Este sí es una novedad porque en los últimos 4 años había algo que no había ganado y que siempre corría por detrás. Era por un lado el tipo de cambio oficial y por otro lado la tasa. ¿Sí? Eso provocó que en un primer momento de la gestión de Alberto Fernández se disparara la brecha, después viniera la inflación. En el último año estuvo bastante peleado entre inflación y dólar y venía ganando el dólar, ¿sí? Así que vamos a ver cómo terminó la carrera de este 2023. El Merval, gran cobertura, ¿sí? Parece mentira, ni imaginárselo hace 2 años que el Merval iba a poder ser una cobertura contra cualquier cosa. Lo fue un buen año en pesos y en dólares. Los bonos, en este caso hacemos eh, especial hincapié en los bonos en dólares, no pierden pisada, tuvieron un buen año de rentabilidad. eh, y ahí también la sorpresa sobre cuáles fueron los que mejor rentabilidad tuvieron. En el plano internacional, las tasas largas CEN, después de un 2022 complicadísimo con la suba de tasas, bueno, comenzó el proceso de reversión, no porque la Fed la haya empezado a bajar, sino porque el mercado ya empezó a asignar que la inflación estaría bastante, no digo derrotada, pero sí bastante controlada y con un riesgo de recesión. Y el año de las tecnológicas que veían a ser una recuperación de lo que pasó en el 2022. Fran, arrancamos con el sinceramiento del tipo de cambio oficial y de las variables, el triunfo de la Uh, devaluación. el, esto tenía que llegar 14 veces más o menos en el año y llegó en diciembre. Ahora Exactamente. devalúan, ahora devalúan, desde enero, ahora devalúan. Sí, Y hubo que cambiar el gobierno para que realmente se sincerara. exactamente, en el último mes tuvimos una devaluación de aproximadamente 120%. Eso hizo que la devaluación del tipo de cambio oficial quedara por encima de la inflación que quedó en 222. También hay que acá eh, reconocer que la inflación actúa con rezago, ¿sí? Entonces recién ahora estamos empezando a ver esto, ¿sí? Es un poco como lo que pasó acá con esta devaluación, en donde después no se devaluó más y acá superó lo que devaluó. Una estrategia que mal calibrada por parte del equipo económico del gobierno anterior de intentar llegar a las elecciones sin devaluar y tuvo que devaluar justo en un mes de elecciones, de las PASO, obviamente posterior, pero sin lugar a duda eso marcó fuerte el desempeño electoral, sobre todo en la segunda vuelta con estas inflaciones. No haber devaluado antes, y recuerdo cuando salió a la luz una reunión entre Melconian y Cristina y Melconian le hablaba de eso que había hecho Cristina en el año 2014, que parece que no se acordaron, de devaluar con tiempo y dejarse un margen para ir regulando la economía hasta las elecciones y no tener que volver a devaluar en un año electoral, menos en un mes electoral. Bueno, acá pasó, la devaluación ganó y perdieron mucha potencia en los últimos meses. Lo podemos ver acá en los meses de noviembre,
y diciembre, los dólares alternativos, Fran. Sí. Sobre todo el mes pasado, y bueno, ya vemos lo que pasó, lo que está pasando ahora, que el dólar parece que no tiene piso. Ayer recuperó un poquito, había recuperado un poco después de días extraños, muchísima especulación de por qué ahora y no la semana pasada, o por qué los saltos tan bruscos de repente, eh, que bienes personales, que vayan a saber qué, ya no se sabe nada. Pero bueno, hoy, a día de hoy siguen estando baratos, ¿sí? La realidad es que eh, a un importador le convendría comprar dólar MEP o dólar contado con liquidación y no comprarle los dólares al central. Eh, entonces, bueno, se ha generado ahí todo una especulación de para dónde vamos ahora, ¿no? Si el dólar se mantuviera así, vamos directo a una unificación cambiaria mañana. Pero bueno, no es todo tan sencillo. Eh, y bueno, habrá que pasar el veranito, a ver qué, en todo sentido, ¿eh? Pasar el veranito de los primeros días de gobierno y el verano y ver cómo sigue este tema. Por ahora, no sé, el mercado confía muchísimo, muchísimo en todo lo que están haciendo. Sí, bueno, esto de esta devaluación y esta suba, acá vemos fuertemente el cierre de la brecha que comentaba Sí, sí. Francisco, una brecha en torno al 9-15%, lo vemos una brecha baja para el enudado panorama macroeconómico, creemos que la brecha tiene que volver a tensionarse. Dos aclaraciones, acá sigue entrando un 20% de exportaciones por contado con liquidación que ayuda a bajar brecha. Las importaciones, los pagos de importaciones son mínimos, estamos hablando menos de 100 millones de pesos por día, 50 millones de pesos por día. Lo que se está importando ya y como importaciones de la nueva gestión todavía no se comienzan a pagar porque recién se empiezan a pagar a los 30 días y el 25%. Esto seguramente lo tiene muy estudiado el gobierno para ver estos flujos cuándo van a ir pegando en la reserva del Banco Central, con lo cual creemos que la brecha está con esteroides, o sea, está bastante calmada, sedada, tiene un tratamiento para el dolor que está aplicando el gobierno, sumado también a cuestiones estacionales de alta demanda de pesos, conforme vaya aflojando el verano, la demanda de peso empieza a caer y vamos a llegar a lo que vamos a empezar a leer como la trampa de febrero, y también sumado a una política que tiene que llevar adelante el gobierno de recesión, lo cual frena la inflación y de licuación de pesos, con lo cual yo empiezo a licuar este combustible automático que tiene la economía, que tenía el Banco Central, como los pasivos remunerados y altas tasas de interés, que me generan siempre la posibilidad de ir a buscar dólares, ¿sí? Con una recesión en puerta, con un con una faltante de peso por licuación, eso obviamente me va a generar que haya menos combustible alcance a la mano para ir a buscar dólares para que la inflación se potencie. Si le sumamos un ajuste fiscal, que obviamente recién se está empezando a implementar, o sea que es más por expectativa, bueno, ahí la brecha cae. Y también el tiempo le sonríe al gobierno, buenas lluvias hacen prever una buena cosecha y un buen desempeño de las economías regionales por sobre lo que fue el año pasado. Y también la ausencia de olas de calor está ayudando a que el consumo energético sea más bajo, Más bajito. y también eso ayuda un poco a la balanza en este contexto. Sí, o sea que hay varios factores que han estado jugando a favor. También el contexto internacional, ya lo vamos a ver, sobre todo en el último trimestre del año, que hace que también eso ayude a descomprimir brecha con un panorama un poco más claro. Pero bueno, lo novedoso fue la devaluación oficial como ganadora del año, venía por atrás. La inflación, bueno, siempre corre con rezago. Ahora vamos a ver cómo en los primeros meses va a ser al revés, va a ganar la inflación y no va a ganar el dólar oficial, por lo menos hasta la unificación cambiaria, como dice
Fran, y los dólares completamente pinchados sobre el final, como si se hubiesen quedado sin combustible, y algo de eso pasó, debido a las políticas del gobierno que nosotros creemos hay que seguir el día a día. Esto no es un partido ganado, pero sin lugar a dudas se han podido implementar con éxito, Fran. Sí, sí, sí. En el primer momento, éxito rotundo, diría, en varios frentes. Y algo que te iba a comentar recién, Robert, de nuestra querida madre naturaleza, han habido varias tormentas de granizo en algunos lados. Parece que incluso se está pasando de rosca en algunos sectores. Y bueno, hay que tener cuidado. Algún pesimista dice que hay que tener cuidado que no llueva de más ahora. eh, pero bueno, en principio, con, con nuestro buen panorama, el mal panorama brasilero, que se dio vuelta la tortilla, que a nosotros esta vez sí nos llovió y en el sur de Brasil parece que no ha llovido una gota, pasa la inversa del 2023 y nosotros vamos a tener una buena cosecha y Brasil va a tener una mala cosecha. Así Eh, que eso puede ayudar al precio internacional si Brasil no logra producir lo que debería producir y hay un poco de faltante. Y si nosotros tenemos buenos números, quizás nos pueda dar un empujoncito extra. Ahí que obviamente no vendría nada mal. Seguro, sin lugar a dudas. Y acá vamos a algo que parecería insospechado. Merval, gran cobertura. En pesos, no lo vamos a medir en los dos. 347% de suba, muy cerca de la devaluación oficial. Disculpen, volvemos para atrás, nos quedamos en 352 en la devaluación oficial. Quiere decir que para un importador, si se hubiese querido cubrir de una manera punta a punta, porque ahí vemos que no fue parejo a lo largo de todo el año y que tuvo momentos de fuertes subas y fuertes caídas, eh, fuertes subas y fuertes caídas, subas y caídas. eh, Esto le hubiese servido para cubrirse de los saltos de las importaciones, de la CIRA y de todo lo demás, ¿sí? El desempeño del Merval en pesos nos demostró que sirve para cubrir eventos de tipo inflacionario y de devaluaciones, crisis, con mucha volatilidad, sin lugar a duda, y eh, esto a nivel de índice, si uno acá desagregara sectores energéticos, de sectores exportadores, de sectores bancarios, sin lugar a dudas vamos a ver una disparidad bastante grande. Lo que nos está quedando retrasado es el sector bancario, que no tuvo una buena semana, sobre todo si lo medimos en pesos, porque el contado con liquidación no tuvo una buena semana, pero en dólares no tuvo, tuvo mejor desempeño, viene teniendo mejor desempeño que el sector energético y casi que el de exportación porque viene muy atrasado. Y si lo miramos en dólares, también en dólares tuvo un buen año, 64% en dólares como índice, ¿sí? Quiere decir que el Merval debe estar entre las bolsas que más rindieron en el planeta a lo largo del año. No alcanzamos a validar esa información, obviamente con mucha volatilidad, ¿sí? A lo largo de todo el 2023. Si vemos acá esta caída, ¿sí? Bastante pronunciada, empieza a ser como un serrucho ascendente, y lo cotejáramos con la tasa del tesoro a 10 años, vamos a ver que hay una correlación bastante importante y también empieza a haber una correlación importante entre lo que ya fue el cambio de ciclo y también la ayuda de las tasas internacionales. Y esto tiene una correlación con las tasas internacionales. Otro escenario que también parece sonreírle al gobierno en cuanto a que tendríamos tasas de interés eh, más bajas para el año que viene, y eso ayudaría a mantener el precio de los commodities en niveles relativamente elevados, y a que la economía no recaliente, sí, por el lado del tipo de cambio. Así que, Fran, un muy buen año, algo que veníamos esperando con el tema de las acciones. Sí, sí, sí. Lo que decías, hubo ganadoras fuertes, hubo ganadoras no tan fuertes, pero en general todo muy positivo en el año. Eh, eh, Esperando los bancos ahora.
pero bueno, claramente es eso. Fue cobertura inmaculada el Merval este año. Y, y si vemos ese 64% en dólares, la verdad que un lujo, ¿no? Obviamente, con una paciencia zen hay que tener acá, porque, bueno, es Argentina, no es todo tan sencillo. Pero bueno, quizás que 64% en dólares más que recompensada esa paciencia, ¿no? S- s- dudo que hayan años de 64% en, bueno, posiblemente quizás 2020, 2021 afuera, pero ni siquiera. Eh, entonces, nada, los valientes son recompensados una vez más. Sí, sí, sin lugar a dudas, sobre todo el que por ahí no se deja llevar por, digamos, la euforia cuando van subiendo, ¿sí? Los que entran con tiempo, los que pueden entrar en caídas, ahí hacen seguramente muy buena ganancia, lo que sí, bueno, los días no son tan tranquilos y es muy fácil decirlo y más difícil hacerlo. Los bonos en dólares no pierden pesada. Esto sí que es una gran sorpresa porque recuerdo, no me acuerdo si fue el año 2022, me parece que fue, en donde llevábamos 2 meses de rueda y en 5 de los 4 días de la semana em, los bonos tenían bajas. ¿Sí? Fue la verdad. En el 2022, cuando Estados Unidos empieza a subir la tasa, era una cosa que era comprar algo para perder. Uno no sabía cómo gastar la plata, cómo despilfarrar dinero y compraba bonos. Tuvieron una gran recuperación. ¿Sí? El tramo corto, acá pusimos tramo corto, medio y largo. Acá. El tramo corto muy por encima del tramo largo. Obviamente estas son posiciones más defensivas. Esto los años anteriores habían caído menos. Y el tramo corto mucho más. Obviamente acá también esto rompe mucha paridad por el hecho que son utilizados para hacer dólar MEP y contado con liquidación. Con lo cual siempre hay vendedores en dólares y pocos compradores que hacen que eso baje. Bueno, se revirtió. Sí, se revirtió. Hubo mucha compresión entre la L30 y el GD30, lo podemos ver, son bonos primos, solamente cambia la legislación. Y acá sí, en un momento el L30 estaba muy regalado, 14 puntos de spread, uno y otro. Eso hizo que, bueno, este año y a partir de el discurso de Milei, cuando gana las elecciones de que va a haber un cumplimiento, bueno, esto hizo que el tramo de la ley local comprimiera por sobre la ley internacional en los bonos cortos. Distinto es en los bonos largos, en donde la ley local lucía bastante más cara, ¿sí? Y eso es porque se utilizaba menos para intentar contener la brecha. Entonces, bueno, ahí podemos ver inclusive triunfos de la ley internacional por la ley local. Nosotros en algún momento recomendábamos en estos bonos ley internacional porque estaban hasta con spread negativo, eran más baratos los internacionales que los locales, y para eso nos vamos a los internacionales. Y también acá algo que en algún momento lo estuvimos tocando bastante, Fran, fue que si bien el tramo largo no le fue tan bien, con el tema de los cupones, Sí. recupera bastantes puntos. Sí, es el eterno, el eterno debate. Voy a los cortos para que me comprima el precio, o sea, para que me suba mucho el precio, voy a los largos para cobrar cupones. Eh, Dependiendo el momento, será que conviene. La verdad que en términos de compresión, obviamente que los AL, los bonos más cortos, fueron los que más ganaron. Eso está clarísimo. Eh, y creo que lo mencionamos la semana pasada o la anterior, que veíamos el buen momento de ahora que comprimieron tanto estos bonos cortos, pasarse a los un poquito más largos y cobrar los cupones. Esa puede ser una estrategia, pero claramente fueron los ganadores del año. Y igual que el Merval, 57% en dólares para la L30, para nada despreciable. Ojalá tener 2 o 3 años así, a ese nivel. Claro, nos retiramos. Sí, exactamente. A ver, ahí.
precios muy deprimidos. También ayudó no solamente el calendario o los resultados electorales de un gobierno más promercado, con un discurso muy centrado en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, sino que también ayudó un poco el panorama internacional, como lo veníamos diciendo, como lo vamos a empezar a ver ahora. Ahora, también esto, Fran, de los bonos, no ha sido algo lineal. O sea, el que esperaba tener un No, plazo fijo en dólares, no, no, eh, no. no ha sido ese el Todo lo escenario. contrario. Todo lo contrario. Exactamente. Eh, Pensemos que hace 2 meses, estoy viendo acá, estos bonos estaban en $24 sí, y el mínimo fue aproximadamente $20, con lo cual estuvimos muy cerca del mínimo hace 2 meses, ¿sí? O sea, este 57 anual podría ser aproximadamente un 45% o 40% en 2 meses, ¿sí? O sea que son posiciones especulativas que a veces hay que saber entrar y muchas veces saber mantener, ¿no? sí, sí. Yo tengo la experiencia ahí propia, digamos, de haber comprado en precios irrisorios, haber vendido, haber vuelto a comprar en precios irrisorios y haber vendido. O sea, literalmente una montaña rusa. No hay, antes de las elecciones, después de las elecciones, de las PASO, después de las generales, nada. No siempre salió del todo bien, pero eso está claro. O no lo todo bueno que podría haber sido. Pero, pero sí, sí ha sido digamos, un año con muchísimas tormentas en el medio, que, que en todo sentido, que bueno, han hecho año de oportunidades, pero también de un poquito rabiar con nuestro querido país. Sí, Pero bueno, es lo que nos toca, no nos queda otra, ¿no? yo tengo una anécdota, terminó siendo muy buena anécdota, pero de un cliente que compró MEP, no le gustó el tipo de cambio de MEP y dijo, no, 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 es muy caro este tipo de cambio, compremos AL30, montos importantes, compramos AL30, aproximadamente fuimos recomprando de $30, $28, 26, 32 dólares, $30, $28, hasta ahí recompramos y el bono cayó 24, o sea que estábamos casi 20% abajo en la recompra. Después pudimos, salimos a partir de los 33, $35, a partir de ahí fuimos cargando desde venta y fue una diferencia de precio gigante que permitió recuperar o acceder a un MEP bastante más razonable de lo que había sido en su momento. Es para trade, por lo menos hasta ahora, o para un inversor que verdaderamente esté dispuesto a sufrir en el camino. Las tasas largas en Estados Unidos ceden, eh, a partir de la tasa de 10 años, que es la de las barras, ¿sí? No está en mínimos del año, pero sí tuvo una marcada desaceleración desde el mes de noviembre, ¿sí? Por eso también el tema de los bonos, hay una conjugación de mercado internacional y expectativa local, es decir, que los bonos deberían haber recuperado, haber empezado a recuperar antes y comenzaron a recuperar después de las elecciones, pero vean cómo cae la tasa, ¿sí? Y las tasas largas empiezan a caer fuertemente. Me voy a ir un poco para atrás para que veamos el Merval en dólares, ¿sí? Como también acá por panorama internacional le da posibilidad a que las acciones recuperen lo que la tasa en Estados Unidos está perdiendo, se está bajando. Hubo que esperar un evento que gatille esa suba, pero sin lugar a dudas hay una correlación con estas tasas que son las que hay que mirar, hay que tener muy en cuenta. Por su lado, las tasas cortas se han mantenido bastante estable. Acá tenemos la de un año, que es la amarilla. Sí, está prácticamente flat a lo largo del año. Y falta para la normalización. ¿Por qué? Porque las tasas largas deberían estar por encima de las tasas cortas y todavía eso no se da. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Las tasas cortas tienen que empezar a bajar hasta posicionarse por debajo de las tasas largas. Esto también podría augurar un hecho de que las tasas
largas tengan que rebotar e ir un poco para arriba. Y ahí sí podemos ver un poco de ruido en las acciones, en los bonos, en el dólar, y por eso pensamos que quizás el contado con liquidación también tiene por ese lado posibilidad de rebotar y tensionar un poco la brecha que quedó tan baja. Así que esto es el driver a seguir para todo, para las acciones al exterior, para las acciones locales y para el precio de los bonos, ¿sí? Así que, bueno, ese es un poco el riesgo después de tanta baja que no tengamos en la parte larga un reacomodamiento de la curva, intentando buscar una normalización, ¿sí? Que hasta ahora falta. Y Fran, para ir terminando, bueno, el año de las tecnológicas, acá tenemos el índice Nasdaq y acá vemos cómo se Sí, separa muy bien del índice del S&P, sí, el Big Seven. El el Big Big Seven Seven. haciendo estragos de nuevo, eh, que compone, no sé si era el 80 y algo por ciento del Nasdaq en cuanto a capitalización. Y bueno, empujó todo el índice en 7 acciones, con rendimientos extraordinarios, claro está. eh, muy por encima de lo que fue el promedio del mercado, casi, perdón, casi no, más del doble en cuanto a rendimientos. Y bueno, recuperando un poco y con creces lo que fue el año pasado, que fue malísimo. Y si mal no recuerdo, ayer hizo un nuevo all-time high, que se llama un nuevo máximo histórico, el Nasdaq. Y si no lo hizo, Bien. debe haber Ujú, quedado a nada, ujú. como para tener una idea de cómo está cerrando el año. Eh, y en un momento estaba a 0,1% creo de llegar al máximo histórico. No revisé si llegó finalmente, pero lo más probable es que haya llegado, quizás con algún rebote posterior, pero bueno, eso nos da un poquito del panorama de cómo viene todo. eh, con un gran año en general, y con un rally de cierre ahí, rally navideño firme. Eh, Sí, muy decís, firme. Fran. Sí, acá, bueno, no es, este es el S&P que contiene buena parte de las tecnológicas y vemos Sí, cómo rindió menos de la mitad, como decía Fran, y este es el Dow Jones, que es mucho más defensivo y viene mucho más atrasado. A mí acá me genera un poco de miedo y duda esta línea, acá este doble techo que puede estar haciendo, a ver si no es una señal de reversión, de toma de ganancia, justo después del año, del rally de fin de año. Hay que seguirlo, hay que andar con cuidados por esta zona porque estamos en niveles de máximo y siempre son zonas de testeo y de reversión, así que mucho cuidado ahí. Vuelvo para atrás para poder reforzar esta idea, ¿sí? Bueno, primero que los árboles nunca crecen hasta el cielo, así que hay que andar con cuidado. Si miramos las tasas del Tesoro norteamericano, vean acá cómo empieza a bajar a 10 años, empieza a bajar, que coincide justo cuando acá comienza a subir. ¿Sí? Entonces, hay todo, que hay que mirar el tema de exterior también en lo nuestro y no pensar que todo fue el triunfo de Milei o la derrota del otro, o no, obviamente eso está y permite acoplarse a la tendencia internacional, pero a mirar muy de cerca, más una Argentina a partir de ahora más abierta, menos cerrada, a mirar bien de cerca también lo que esté pasando afuera. Pero bueno, sin lugar a duda, para los que tuvieron tecnológica fue el año de la revancha, de la venganza. Pensemos que Meta llegó a caer casi el 60%, ni hablar de Coinbase, que hoy Coinbase brilla por el ascenso del Bitcoin, que llegó a valer $12.000 y está en 45, si no me equivoco, aproximadamente. Así que bueno, el año de las tecnológicas ha sido un poco el año de la venganza. Sí. Así que un buen año en general, un S&P que sube 24% no es poco. También eso se llama inflación, pero sin lugar a duda no está mal. Y nuestros bonos, bueno, más que duplicando eso, nuestro Merval también subiéndose a esa línea, pero obviamente con nuestro, como le decimos en el mercado, nuestro high beta. De alta volatilidad, dándonos posibilidades de retornos
mucho más amplio. Así que bueno, este es nuestro review. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta o sugerencia, algún comentario. Mario pregunta cómo lo proyectamos esto al 2024. Bueno, qué buena pregunta. Nos habíamos preparado para mirar por el espejo retrovisor, que es más fácil que mirar por el parabrisas. Pero bueno, lo que esperamos en términos de acciones, acá mucha cautela. Estamos en máximo, acá mucha cautela. Eh, las tasas, porque nosotros pensamos que puede haber un proceso de convergencia de tasas, de normalización de la curva y puede venir dado por una baja, probablemente por una baja de las tasas cortas, sin lugar a duda, pero también esto puede rebotar e ir un poco para arriba para cruzarse y normalizarse. Así que cuidado con el tema de las acciones, estamos en máximos y eso es una señal de alerta, ¿sí? Por el lado de los bonos también miramos con cautela el comienzo del año después del tremendo rally que han tenido los bonos. Así que ahí para la primera parte nos gustan un poquito más los defensivos hasta tener un poco más claro el panorama del programa económico local, ¿sí? Que se pueda aplicar. Estamos en esta fase de reacomodamiento de precios, no estamos en una fase de programa de estabilización, estamos con un gobierno liberal que está subiendo impuestos, con lo cual esto es la parte de reacomodamiento de precios relativos, ¿sí? La estabilización vendrá después. Y también el tema de las acciones. Bueno, de corto plazo somos un poco más cautos, pero bueno, en mediano plazo nos gustan las acciones argentinas. Creemos que hay potencial y que todavía hay sectores que si bien le ha ido muy bien, siguen atrasados, pero de corto con un poco de cuidado. Y en cuanto a variables, estoy yendo para atrás para poder mirar para adelante. Sí creemos que en este primer trimestre fundamentalmente y a lo largo del primer semestre, la variable que va a ganar es la de la inflación por sobre el resto. La tasa sigue, la vamos a seguir velando a cajón cerrado tranquilamente hasta el mes de abril, lo que no quiere decir que dé oportunidades de entrar en algunos instrumentos de tasa fija, dado el encarecimiento de los instrumentos que están acá arriba, pero como índice sí creemos que el gobierno está empeñado en no generar pesos ni por déficit fiscal ni por creación de a través de pasivos remunerados. Entonces, esto también va a seguir por atrás y esto pensamos que va a tener un rebote, pero debería seguir por debajo de los niveles de inflación que estamos viendo, 85% para el primer trimestre del año que viene y con inflaciones de dos dígitos al menos hasta junio del año que viene. ¿Difícil cubrirse en este momento local? Sí, es en el momento de la perinola donde todos ponen. Los fondos de inflación que vienen rindiendo muy por encima prontamente van a empezar a rendir por debajo de la inflación para promediar, entonces se va a empezar a devolver parte de esa ganancia. Algo le está pasando también a los dólares, ni hablar a la tasa. Y en este contexto, en donde todo ya subió y en donde el gobierno no me deja invertir por inflación a la par, como plazos fijos UVA y cada vez menos a las personas humanas, va llegando el momento de ir devolviendo ganancias anticipadas. Así que el panorama local para el próximo trimestre fundamentalmente va a ser bastante complicado, lo que hay que pensar en ir promediando rendimientos del último año. Sin lugar a dudas, algo así va a venir y en las acciones también tener en cuenta que si vamos a una recesión muy fuerte local, va a pegar en los números de las acciones, así que vamos a ver si una toma de ganancias lógica y saludable y que puede ser malo para el que esté, pero va a dar muy buenos precios de entrada para el que está fuera esperando. Sí, en las tecnológicas va a haber, pensamos que sí, que tarde o temprano tiene que llegar una toma de ganancias, sin lugar a dudas. Pensamos que es difícil mantener estos múltiplos de evaluación en empresas tecnológicas, ¿sí? Entonces puede haber ahí una toma de ganancias en el corto plazo y que puede ser medianamente significativa, por eso preferimos los sectores defensivos. Así que bueno, muchas gracias Mario. Terminamos el último break del año.
Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en los distintos breaks. Esperamos que le haya sido de su utilidad y bueno, que tengan un próspero año 2024. Fran, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias a todos y bueno, vamos a ver qué nos depara el lunes, que nos cambie el numerito, la semana y el mes de errarle al 2 al 2-3 y no poner el 2-4. Así que nada, Eh, hay que acostumbrarse. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, y feliz año nuevo y mucha prosperidad para el 2024.